Hoy continuaremos con la parte de puertas dimensionales número 47, siguiendo donde dejamos prácticamente la temática del otro día. Veréis que hoy va a haber bastante lectura de textos bíblicos para analizarlos, donde nos vamos a ver una vislumbre aún más fuerte de textos que todos conocíamos, pero que ahora, desde luego, cogen una magnificencia tremenda y que nos van a servir para terminar de conjuntar muchos de los conceptos presentados hasta ahora. Pero al final de la conferencia de hoy vamos a tener algo realmente muy interesante para mostraros. Mientras recordemos el concepto arriba-abajo, igualdad, lo que hay arriba, también abajo. Y recordemos esta palabra, Orión, también como gordo o grosura. ¿Y por qué? Pues mirad qué tres textos vamos a tocar ahora. El primero se halla en el libro de Levítico, capítulo 3 y versículo 16, que ya sabéis que nos hablaba prácticamente de todo lo que tiene que ver o tenía que ver con los sacrificios. Nos dice: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Mirad cómo ahora, una vez más, vemos más importancia a los textos donde nos habla que ofrecían la grosura de estos animales sacrificados en olor grato a Jehová. Varias funciones tenía esto. Una es que no se comieran, evidentemente, ellos la grasa, pero además, porque ya sabéis que precisamente la grasa, aparte suele ser lo que da el sabor a las carnes, también tiene un algo muy agradable, y es que cuando se quema la grasa es cuando hace ese olor grato. Pues, una vez más, ¿qué significación nos tiene esto? Unir la grosura del sacrificio de los animales en la tierra con la conexión de grosura en Orión. Un texto más de Levítico, esta vez el capítulo 4, versículos del 27 al 31, donde nos dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, por equivocación, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Bien, recordemos, antes de leer el siguiente versículo, el último, cómo precisamente alguien derramó su sangre a los pies del altar, y era el mismísimo Jesús en la cruz derramando su sangre por nosotros, lo que simbolizaba esos sacrificios que se hacían en el altar. Y el versículo 31, ¿qué nos dice? Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Aquí había una correspondencia entre la grosura quemada como signo de aceptación de ese sacrificio por parte de Dios, y de la mismísima muerte de Cristo siendo aceptada como quien pagaría la remisión por nuestros pecados. Y ahora vemos el otro texto, Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 8. Y este texto es realmente muy interesante. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Mirad una vez más la significación ahora de sacrificio, pero no de Cristo, sino de la humanidad. Y vais a ver que precisamente este texto, por lo que nos va a decir después, no nos está hablando de un cierto periodo histórico del pasado, sino que realmente nos habla del día final, del día en que Dios terminará de dar la paga a cada uno lo que le corresponde.
Y esa gente, los impíos que van a ser muertos, son considerados como entregados al matadero, tal como lo fue Cristo una vez. Ellos, por no aceptar a Cristo como tal, como su Salvador en sus vidas, pues terminarán así. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Una vez más, nos vuelve a decir lo mismo. Habrá un día en que estas cosas sucederán. Los cielos se van a disolver, los cielos se enrollarán como un libro, como los de antes, no los de ahora que se abren, sino como tipo pergamino. Y todo esto será en el día final. Luego, la connotación sobre la higuera la vamos a tratar cuando tratemos precisamente de qué tema, de la fecha del retorno de Cristo. Pero sigamos leyendo. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Bueno, ahora os he de anticipar algo que vamos a tratar no hoy, ni probablemente el próximo día en siguiendo esta conferencia, sino quizás el que vendrá después, o la que vendrá después, donde hablaremos a qué hace referencia cuando dice se embriagará mi espada. Evidentemente entendemos de que debido a las muertes que va a causar la venida de Jesús por segunda vez y su paga final, pues es como embriagar la espada de la sangre y de todo lo que va a causar. Pero esto nos está haciendo una referencia directamente a la constelación de Orión, porque Orión también tiene una espada. Todo eso lo vamos a ver en su momento y con unos detalles que creo que van a dejarnos perplejos. Pero sigamos, porque sigue diciendo: he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Una vez más, ¿os dais cuenta? Engrasada, de grosura. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Pues bien, aquí podríamos hablar de por qué menciona a estos pueblos en concreto. Todo esto también tiene su explicación, pero mejor que eso lo dejemos para otro momento. Ahora vamos a entrar precisamente en encontrar lugares que aparecen en la Biblia, textos que hacen referencia precisamente a esto: el lugar de Dios en el cielo y en la tierra. Vamos a ver uno de ellos. Primera de Reyes 8:43. Todo esto, ya veis, es una vez más el seguir diciendo lo de arriba abajo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Mirad una vez más cómo nos hace la relación cielo con tierra, lugar de la morada de Dios en los cielos, pero la casa edificada en su nombre en la tierra. Y Él siempre atento a las peticiones de las personas que se dirigen a Él, de todo corazón. Y ahora veamos ya el lugar específico del cielo, el lugar de Dios en el cielo en textos bíblicos. Primera de Reyes 8, versículo 30 y 49. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Ya veis la correspondencia una vez más. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. En los cielos es donde habita Dios. Salmo 102, 19.
porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una vez más, en el cielo. Apocalipsis 4, versículos 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Bien, esto también nos llevaría a los conceptos de lo que describía Ron Wyatt, que encontró dentro de la cueva donde estaba el Arca de la Alianza, con un arco iris que surgía de una piedra muy concreta que él también explica. Pero bien, siempre hay esa correspondencia, arriba, abajo. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Salmos 47, versículos del 6 al 9. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Mirad que en el primer texto nos habla del rey de toda la tierra. Hay personas que dicen, Satanás es el rey de la tierra. No, Satanás es el príncipe de la tierra. El rey sigue siendo Dios. Y cuando nos habla del Salmo capítulo 11, versículo 4, nos dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bien, esta semana alguien me decía que, bueno, he de intentar contactar con esta persona, que en vasco, Betel, también tiene significación sobre ojos. Y distintas palabras muy parecidas a Betel, con esa raíz, tienen precisamente una conjunción con aspectos de los ojos, sea el párpado, precisamente, y zonas de alrededor del ojo. Bien, si esto es realmente así, imaginaos qué quiere decir, que realmente el idioma que utilizan los vascos, el euskera, es precisamente algo que viene de tiempos bastante inmemoriales, no necesariamente totalmente ligados al pueblo hebreo, pero sí como semítico o de esa zona. Por tanto, mirad hasta qué punto a veces los idiomas nos dan unas connotaciones especiales, porque si esto es así, aquí mismo en este texto nos estaría haciendo referencia una vez más a Orión y también las zonas de la Tierra, que ya hemos hablado en estas conferencias. Y vincula Betel con ojos. Sí. Con el ojo. Sí, sí. O sea que sería ojo, y ya sabemos que esto implica que es un ojo como es. Cuando hablamos de ojo normalmente no nos referimos solo a sus formas si son alargados, no, sino a la redondita, ¿no? Uh-huh. Pues esto es muy interesante porque veremos más connotaciones hoy precisamente con una de las palabras que vamos a tratar y analizar aquí, que nos lleva una vez más a ver cómo cosas que parecen tan dispares están realmente mucho más unidas de lo que puede imaginarse nadie. Daniel 7 del 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos.
Ya veis que nos está hablando de un episodio de juicio en el cielo. ¿Dónde está Dios? Pues bien, aquí nos dice una situación muy clara y que tiene una gran consonancia con cierta profecía bíblica. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ya veis que aquí nos habla de Jesucristo, y nos habla también de Dios Padre, y todo en una connotación de juicio. Bien, pues ¿dónde está ubicado esto? En el cielo, y allí algo estuvo pasando, y algo sigue pasando aún. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Una vez más nos ubica el lugar de la morada de Dios en los cielos, en este tabernáculo que no es el que hizo el hombre aquí en la tierra, sino el original, el que está en el cielo. Salmos 82, versículos 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Bueno, texto que mucha gente puede decir, entonces hay muchos dioses. Terminemos de ver el resto. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Por tanto, todos somos dioses. Mirad si debemos conocer todo el resto de textos bíblicos para no caer en ciertos disparates. Dios tiene reunión con otros dioses. ¿Por qué les llama dioses? Son su creación, hechos a imagen también y semejanza de Dios, por tanto, son dioses. Y en medio de los dioses juzga. ¿Y esto dónde sucede? En el cielo. Ahora entenderéis también por qué, una vez más, la cultura griega nos habla de tantos dioses distintos alrededor de un dios central. Bueno, es una distorsión, una vez más, de la realidad. Las obras creadoras de Dios en personas humanas de otros lugares o de creación celestial, incluso ángeles, pueden ser denominados como dioses, aunque evidentemente ninguno es Dios en mayúsculas, porque ninguno tiene la facultad de crear ni de conocer el futuro, sino solo Dios. De hecho, esto habla del milenio. Estamos hablando del milenio, el momento que se juzgará y seremos jueces de los impíos, donde conoceremos la justicia de Dios y juzgaremos con Él, con Jesús. Claro. Por eso habla que estaremos entre ellos. Y claro, en el momento que somos transformados, ya no somos seres de carne. Por lo tanto, somos seres, como dice, ahora somos un poco inferiores a los ángeles, Sí, pero sí. luego seremos como ellos. Seremos de la misma materia, de lo que sea, no sé exactamente qué es, pero seremos divinos porque habrá una parte de eternidad en nosotros y la tendremos que mantener comiendo del árbol de la vida, etcétera, ¿no? No vendrá inherente de nosotros, como a Dios, pero tendremos ese poder de la eternidad, ¿no? Por eso después nos dice eso, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Hechos a imagen y semejanza. Recordemos también el episodio donde Job, en el libro de Job se registra que Jehová está en el trono y viene Satanás, pero allí hay alguien más, los hijos de Dios, y el Satanás viene como representante o va como representante de la tierra. Esto nos indica que cuando Dios está sentado, está pues emitiendo sus funciones como monarca del universo. Ya sabéis que hacer de monarca también es juzgar. El lugar de Dios en la tierra. Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle.
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estas palabras del apóstol Pablo, referidas hacia los griegos, nos está diciendo de un modo muy claro que realmente Dios no está tan lejos de ninguno de nosotros, porque está en nosotros, y ya hemos visto en qué parte en concreto de nuestro cuerpo es donde se hospeda Dios. Pues por tanto esto, una vez más, nos aclara esos conceptos de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Y que somos padres suyos, somos hijos suyos como, por linaje. O sea, que es padre de linaje también. O sea, de hecho, claro, en la esencia de la descendencia de Adán, lo que vino, ¿no? Por eso estamos ahí nosotros. Claro, somos su linaje. Orión Oriente. Bien, ahora vamos a empezar una parte que es la que nos va a llevar a unas connotaciones realmente, creo que magníficas por poderlas conocer y que vale la pena que compartamos con todos vosotros. Ya de hecho, mirad la palabra Orión, Oriente, ya no hace falta ser muy listo para darse cuenta que aquí da una sensación de que hay algo parecido, ¿no? Miremos qué significa este. El este es uno de los 4 puntos cardinales. La perpendicular a la meridiana corta el horizonte en los puntos este y oeste. También recibe el nombre de Oriente o Levante. Se corresponde aproximadamente, aunque no exactamente, con el punto del horizonte por donde sale el sol. De ahí el nombre de Levante, zona donde el sol se levanta. Mirad cómo solo en este pequeño párrafo nos damos cuenta de que este tiene significación de oriente, pero además oriente tiene la significación que es por donde sale el sol, por donde se levanta el sol, levante. Y no solo esto, sino que además nos habla de que es la perpendicular a la meridiana donde corta el horizonte en los puntos. Bueno, ¿no estáis viendo en el dibujito de la derecha una estrella con muchas puntas, pero que la principal es como una cruz? Pues ahora iremos viendo más sobre todo esto. Etimología. La palabra este proviene del inglés antiguo east, el cual a su vez deriva del protogermánico austra, en alemán austra, osten, este, y este del proto-indoeuropeo aus, que significa aurora. El término oriente proviene del latín oriens, entis, participio activo de oriri, aparecer, nacer, indicando la dirección por donde sale o nace el sol y los demás astros. En español es común utilizar levante para referirse al punto ordinal, así como para hablar de la parte este del país, porque por ahí se levanta el sol. Ya sabéis, aquí diríamos es la zona de Valencia, ¿no? La costa levantina. Por ejemplo, la costa levantina o el levante mediterráneo. En la región patagónica se utiliza la palabra indígena cafuel para referirse al punto cardinal. Pues ya veis que las palabras tienen un origen, y cuando empezamos a ver el origen de estas palabras, nos da unas connotaciones que enseguida podemos aplicar a algo que, una vez más, no solo es cuestión de astros, porque estamos viendo que la cuestión de astros tiene que ver mucho, precisamente, con las cuestiones de Dios, incluso en su persona, con lo que ha hecho, hace y hará. La posición este suele tomarse como referencia para determinar en el diseño de carta astral el signo del zodíaco, que es ascendente, es decir, que asciende por el horizonte en el instante en el que ocurre un evento, como puede ser un nacimiento, la coronación de un rey, la elección de un papa, etc. Mirad cómo el plagio satánico se tiene que basar en algo. ¿Y en qué se basa? Pues, bueno, el zodíaco, la carta astral y esa ascendencia, partiendo desde el punto este, por donde sale el sol. Luego veréis el porqué de todo esto.
Aquí tenéis el mundo dividido en estos hemisferios, ¿no? Nosotros estamos precisamente en la parte que se corta el color y cambia de color, ¿eh? Justo allí. En el meridiano. Justo. Análisis de palabras. Oriente, orientar y mirad qué otra. Origen. Vamos a analizarlas. Vamos a recurrir a mi viejo diccionario enciclopédico, que el día que vean a mi padre en la eternidad y se lo diga, se va a poner muy contento de haberme comprado esto. Orientación. ¿Qué nos dice de orientación también? Pues veamos. De orientar u orientarse. Localización del cuerpo en el espacio con desplazamiento hacia un punto dado. El órgano central de la orientación es el cerebelo. Ya veis si es interesante, en qué zonas nos estamos moviendo de nuestra cabeza, ¿eh? Orientación, bueno, puede tener, ya sabéis, actitud como de profesional, ¿no? Determinación de las aptitudes de un individuo para el ejercicio de una profesión u oficio. La técnica de la orientación profesional se funda principalmente en pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Y luego llegamos a oriental, de Oriente, perteneciente a la región de Oriente, natural de la provincia cubana de Oriente, perteneciente relativo a esta provincia, uruguayo, dícese del planeta Venus, porque sale por la mañana antes de nacer el Sol. Una vez más, ya veis que ahora aparece aquí Venus, y del cual ya hemos hablado, que es donde Satanás coge su simbología tantísimas veces, y de allí la estrella de 5 puntas y todas esas cuestiones. Pero ya veis que... Fíjate que sale antes que el Sol. Sí. Ya se mete en Venus porque sale antes que el Sol. Es como siempre, ¿qué va a suceder en la segunda venida de Jesús? ¿Quién va a venir primero? El falso. Pues juega lo mismo. Orientación, ¿eh? Ya lo veis, orientación tiene que ver con nuestro cerebelo, donde al lado que tenemos, allí muy cerca, pues la glándula pineal, ¿no? Por ahí, sí. Y además, todo esto nos lleva directamente a Oriente. Nos orientamos partiendo desde esa salida del Sol, desde Oriente, del este. De hecho, el cerebelo está en la parte trasera, que es donde se supone donde que se ponía la piña. Donde se ponía la piña. Donde se supone que tienes que estimular para que la glándula pineal funcione. Te tenías que orientar, ¿no? Claro. Orientar es lo que vamos a ver ahora. Colocar una cosa en posición determinada respecto a los puntos cardinales. Determinar la posición de una cosa respecto de los puntos cardinales. Ahora esto que estáis leyendo veréis que justo al final de esta conferencia entenderéis lo importante que llega a ser esto. Señalar en un mapa o plano la dirección septentrional para situar todos los puntos del mismo. Luego nos va hablando de distintas cosas y ahora leemos Oriente. Y la descripción de Oriente es nacimiento de una cosa, mocedad o edad temprana del hombre, lugar de la tierra o de la esfera celeste, que respecto de otro con el cual se compara, cae hacia donde nace el sol. Viento que sopla de la parte de Oriente. Y después nos dice, brillo especial de las perlas, pero mirad en astrología, horóscopo o casa primera del tema celeste, punto cardinal del horizonte por donde nace el sol en los equinoccios. Una vez más nos damos cuenta la correlación de estos temas de astrología, la cuestión de Satanás por el medio, mezclando las cosas de Dios, como siempre. Si Dios está por un lugar, él se tiene que poner y mover por allí. Y ahora mirad origen, aquello de que una cosa procede, país donde uno ha nacido o arranca la familia o de donde una cosa proviene, ascendencia o familia, principio, motivo o causa moral de una cosa. De las coordenadas, en geometría, punto de intersección de los ejes coordenados, una vez más. Pues una vez vistas estas palabras y esos puntos tan común que tienen unas con otras, Orión, constelación ecuatorial situada entre Unicornio y Tauro, de la cual forman parte las estrellas Betelgeuse y Rigel. Una vez más, clarísimamente aparece Betelgeuse.
Sabéis, esta palabra, los historiadores, las personas de astronomía incluso, dicen de que realmente desconocen cuál es su verdadero origen y creen que puede tener ascendencia árabe, pero se desconoce exactamente qué significa. Desde luego, después de haber visto toda esta temática hasta aquí, una vez más entendemos que se llame Betel con la composición Geuce y que esté vinculada a Orión, con todo lo que hemos visto de esas comparaciones cielo-tierra, desde luego nos da una noción ya bastante por dónde va todo esto, ¿no? Pues ahora que hemos visto que todas estas palabras tan similares tienen un gran significado y nos dan muchísimas pistas, vamos a enlazarlo con varias cosas más. Ezequiel capítulo 43, versículos del 1 al 5. Son visiones que tiene Ezequiel, ¿eh? Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Mirad la connotación. Toda esta casa de Jehová, todo este templo, la entrada, toda la parte esencial, ¿por dónde era? Oriente. La vinculación de Oriente con Jehová es total. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, esa significación, ese paralelismo una vez más. Y ahora vais a ver, y mirad que lo hemos hecho ya totalmente distinto cada vez que anunciamos algo como lo que vais a ver a partir de aquí, en esta diapositiva, hemos hecho un cambio en colores, un cambio de todo, para que veamos el texto clave, que sabéis, es el texto clave para entender todo lo que venimos tratando ahora, pero ya os digo que es el texto clave para entender la fecha del retorno de Jesús, que hoy no vamos a tratar, pero vamos a ver muchas otras cosas de este texto clave que no tienen desperdicio y que van a ligar perfectamente con todo lo que hemos dicho, lo que hemos de terminar de decir si Dios quiere, y nos va a llevar de lleno a la temática de la pronta venida de Jesús. El texto en cuestión es Oseas 6 del 1 al 3. Os advierto que esta traducción es la versión Reina Valera de 1960. Luego veréis por qué os digo esto. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bien, hoy no es el momento para deciros versículo 1 con detalle, versículo 2 con detalle. Esto me gustaría que cada uno de vosotros, con mucha oración y con muchas ganas de saber, se dedicase a buscar qué quiere decir y pedirle al Espíritu Santo que dé luz, porque la luz que hay en estos versículos es la luz más impresionante que nos podíamos llegar a imaginar jamás. Nos vamos a centrar especialmente en el versículo 3. Os lo repito, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. ¿A qué está haciendo referencia? Jesús viniendo tal como el alba, la salida del sol. ¿Por dónde sale el sol? Lo hemos dicho, ¿no? Por oriente. Y vendrá a nosotros como la lluvia.
estuvimos hablando de la significación de la lluvia, analizando esas palabras sobre agua y demás, ¿verdad? ¿Qué relación tenía todo esto con Orión? Pues luego hay algo que ahora es la clave del despiste, diría yo, la clave del despiste, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vamos primero a ver qué significa alba. Nos dice que como el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué es alba? Una vez más, mi viejo diccionario del año 1976 nos va a decir que alba, mirad cuál es su procedencia: albus, blanco, amanecer, primera luz del día antes de salir el sol, vestidura o túnica de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen sobre el hábito y el amito. Una vez más, mirad lo interesante. Por un lado, alba tiene la connotación de algo blanco, y además de amanecer, es esa primera luz del día antes de salir el sol, cuando aún es oscuro, ¡pum!, aparece esto. Jesús no se cambia antes de venir. Jesús se cambia antes de venir, ¿sí? Deja sus ropas reales, sacerdotales, y se las cambia con las ropas reales, de majestad, de rey. Y entonces viene. Pero mirad una vez más qué plagios utiliza el catolicismo, Satanás utilizando una vez más el catolicismo, para hacer ver que el lienzo blanco que ellos llevan es esa alba, la simulación de esa venida de Jesús. Ellos son esos sacerdotes, es la suplantación del papel de Jesús. ¿Eso es que vendrá de blanco Jesús? Jesús no vendrá vestido a topos. Mirad, ahora, como el alba está dispuesta a su salida, ¿a qué nos equivale? A venir desde Orión, desde el cielo a la tierra, que es desde Oriente, que es por donde sale el alba. Mirad que nos pone el conflicto de los siglos, y ahora tiene algo que ver lo que nos decía Ángel. En la página 698 nos dice, el escrito de Elena White, está describiendo el momento de la segunda venida de Jesús, visto desde aquí. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. No dice que es blanca, aquí dice que es negra, pero viene del este, viene de Oriente, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Si el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre, quiere decir que Satanás esto no lo podrá imitar. Porque si imitara esto, haría caer a los mismísimos escogidos. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. ¿Os dais cuenta de la connotación de venir como el alba por el este y al final se convierte en blanco? Mirad cómo los textos de Elena White nunca contradicen la Biblia, sino que sencillamente nos está lavando los ojos para que veamos todo lo que había allí en la Biblia. Por tanto, recordemos esto. ¿Qué sucede en la primera venida de Jesús, cuando nace en Belén? Una estrella de ángeles se mostró en el oriente, ¿verdad? ¿De dónde los siguieron los reyes, que se dicen los reyes magos, ¿no? Los magos de Oriente. La vieron desde el oriente y la siguieron. ¿Y qué va a suceder en la segunda venida de Jesús? La nube
blanca. Dios, Jesucristo y sus ángeles se mostrarán desde el oriente. Una vez más, el paralelismo entre la primera y la segunda venida de Jesús, con las mismas connotaciones. De oriente a occidente, vamos a ver unas metáforas, unas similitudes. Jesús es equivalente al sol, sale desde el oriente, viene desde el este. La primera venida de Jesús, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo se desarrolló el Evangelio? La palabra se mostró a occidente, llegó a nosotros desde oriente. En Oriente es donde nace Jesús, en Oriente es donde hay el pueblo judío, es donde se hacen los cristianos, y desde allí se expande hacia nosotros, Occidente, la palabra de Dios. Y en la segunda venida de Jesús se mostrará de Oriente a Occidente. ¿Será así la venida de Jesús? ¿Se mostrará de Oriente a Occidente? Lo estamos viendo, ¿no? Pues aún lo vamos a ver más. Mateo 24, versículos 26 y 27. Palabras de Jesús mismo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos lo estaba dando con una literalidad total y aplastante. Cuando aparecerá, vendrá por oriente, irá hacia occidente, y todo ojo le verá. Pero ya veis, Satanás, ¿qué va a hacer justo antes? Jesús mismo nos advierte. Hará la simulación de su venida, haciéndose pasar por el mismísimo Jesús. Pero como no tendrá la facultad de poder hacer exactamente esto en la dimensión en que Jesús mismo lo va a hacer, será necesario que haga apariciones en diversos lugares, Satanás, para simular la venida de Jesús. Y Jesús mismo dice, si te dicen que está aquí o está allí, no vayas, porque es que tú lo tienes que ver con tus propios ojos, como cuando hay un relámpago que va de oriente hasta occidente. Así va a ser mi venida. No hagas caso del que vendrá antes haciéndose pasar por mí. Pues Jesús nos lo estaba diciendo de un modo clarísimo. Y sabéis, la desgracia es que la mayor parte de denominaciones que se llaman cristianas, entre otras, que luego también veremos, están haciendo referencia a que todo esto de lo que estamos advertidos, de que vendrá Satanás de este modo, realmente no les va a colar del mismo modo a ellos. Ellos van a quedar confundidos por varias cosas, por no hacer caso a las profecías exactamente tal como las dijo Jesús. Pues bien, de aquí que podemos concluir que Jesús en su venida desde los cielos irá de oriente hasta occidente. Una vez más, volvemos al texto de Oseas 6 del 1 al 3, pero ahora además añadimos el 4 que dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Mirad una vez más cómo habla de algo en concreto y nos mezcla el asunto líquido del agua. En el versículo 3 como lluvia, aquí como nubes rocío. ¿Y por qué todo esto? Mirad bien este texto, Mirad sobre todo el versículo 3, donde dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Lo que vais a ver ahora es la versión Nácar Colunga, es otra versión de la Biblia, y mirad que nos dice el mismo texto. Vais a ver unas connotaciones distintas, que van a llegar a cambiar el significado básicamente de lo que un día vamos a tratar. En su angustia me buscarán, diciendo, venid y volvamos a Yahvé, Él nos curará, Él hirió, Él nos vendará, Él nos dará la vida en 2 días, y al tercero nos levantará y viviremos ante Él. Reconozcamos y apresurémonos a conocer a Yahvé. Como aurora está aparejada su aparición,
Mirad que aquí utiliza aurora, no utiliza alba, que antes también hemos hablado de lo mismo, ¿eh? Que también servía para Oriente. Claro. Vendrá como lluvia impetuosa, como lluvia primaveral que riega la tierra. ¿No notáis nada distinto, especialmente aparte de la palabra aurora sustituyendo alba? Vendrá. ¿Y después? Lluvia impetuosa. Lluvia impetuosa. En el otro lugar no aparece lluvia impetuosa, sino que nos dice lluvia tardía y temprana. Y aquí nos dice después de lluvia impetuosa como lluvia primaveral que riega la tierra. ¿Cómo puede haber esta diferencia? Evidentemente una lluvia impetuosa en Oriente era precisamente las dos lluvias, la temprana y la tardía, que hacían que el grano cogiese y después que la cosecha se llenara. Entonces se podía segar. Por tanto, tiene una misma connotación, una lluvia impetuosa, quiere decir ese tipo de lluvia, sea la temprana o la tardía. Pero mirad que aquí no nos hace referencia a la tardía, perdón, a la temprana, sino que nos dice como lluvia primaveral que riega la tierra, que esta era la tardía, la de primavera era la tardía. No. Primavera es la primera del año, ¿no? No. Esto lo veremos más adelante. Vale. Ya veréis. Mirad esta versión de 1977. Venid y volvamos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará, Él hirió y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Una vez más digo, buscad estos 2 versículos tan a fondo como podáis, con mucha oración. Sigue diciendo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está fijada su salida. ¿Qué quiere decir esto? El sol sale seguro, ¿verdad? Está fijada, o sea que hay el momento en que eso sucederá, vendrá. Como dice después, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Habéis visto que también este texto es más parecido a la de Nácar Colunga que no a la versión de 1960? Nos habla de la lluvia de primavera que riega la tierra. Pero bien, nosotros quedémonos bastante ahora con la parte del alba, está fijada su salida. Por tanto, Jesús vendrá sí o sí, cuando toque. ¿Y sabéis en qué marco lo está poniendo? ¿No sabéis cuándo será esto? Nos lo está diciendo en los 2 versículos de antes. En los 2 versículos de antes. Pero sigamos. Como no nos hemos conformado con lo que hemos visto en estas versiones, vayamos al texto original. En ese tipo de libro que nos es tan necesario, que es un Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, y busquemos el texto de Oseas, precisamente. Versículos los mismos. Aquí no podemos leer de izquierda a derecha, ya sabéis que el pueblo judío cuando escribía y sigue escribiendo va de derecha a izquierda. Y aquí nos hace una traducción literal del significado de cada palabra de la que vemos en el texto escrito en hebreo, traducido al español. Venid y volvamos a Yahvé, pues Él desgarró, pero nos curará. Hirió, pero Él nos vendará. Nos reavivará después de 2 días. En el día, el tercero, nos levantará y viviremos en su presencia. Por tanto, conozcamos, prosigamos para conocer a Yahvé, como amanecer, aparecerá su salida. Y vendrá como lluvia para nosotros, como lluvia de primavera riega tierra. Mirad cómo esta es la parte literal del texto que luego los traductores entendieron como entendieron y tradujeron como, bueno, no sé si bien quisieron o bien pudieron. Querían dar grandes connotaciones en ese texto, y bien, cada Biblia, sabéis que una palabra puede tener más de una connotación, y en hebreo muchas a veces. Por tanto, no es siempre fácil elegir lo más adecuado. Pero sea como fuere, mirad donde una vez más nos dice
como amanecer aparecerá su salida, como el alba, como la aurora, nos está diciendo lo mismo. Pero después, como lluvia para nosotros, como lluvia de primavera riega tierra. ¿Nos dice algo aquí de la lluvia de otoño? No, solo nos habla de la lluvia de primavera. Y si os he dicho que esto nos está hablando, y no porque yo lo diga, sino porque el texto lo dice, de la segunda venida de Jesús, ¿no veis nada aquí? ¿Cuándo vendrá Jesús? Pues bien, no voy a profundizar en esto hoy porque no toca, pero sí nos va a llevar todo esto a la concordancia Strong, una vez más, que nos es tan necesaria también, para entender los orígenes de las palabras, las raíces de esas palabras, de esas que hablábamos como lluvia. Y estas las tocamos cuando tratamos del Jordán, ¿os acordáis? De Jerusalén, etcétera, etcétera. La raíz es yará, fluir como agua, colocar o lanzar, especialmente una flecha, disparar, apuntar, destacar como si señalando con el dedo, enseñar, asaetear, ya sabéis que una saeta es una flecha, abatir, arrojar, derribar, dirigir, echar, enseñador, enseñar, erigir, flechero, hundir, instruir, lluvia, maestro, manifestar, mostrar, poner, saciar, seña, tirar. ¿Y qué connotación tiene todo esto aplicado al texto? Lluvia sería igual a yará, significa disparar flecha. Pero solo la segunda palabra lluvia. La segunda, que es la clave de Es todo. la clave, hay dos lluvias, dice, vendrá la lluvia, bueno, será como lluvia primero, que simplemente a esa lluvia, si le miramos, ¿va a salir la explicación de la primera lluvia? No, ya no. La primera lluvia, es agua, simplemente te describe la manera en que va a venir. Pero luego la segunda palabra lluvia sí que es yará, y ahí sí que le pone toda la connotación, todo el detalle de cómo será esta lluvia. Claro, si viene él y viene asaeteando y viene señalando con el dedo diciendo, tú y tú sois mi pueblo, y tú y tú no lo sois. Está disparando sus flechas. Ya es sí o sí. Es que... ¿Y por qué hemos de coger la connotación de disparar flechas? ¿Solo por esto? ¿Qué es la constelación de Orión? Sino un guerrero. Un cazador. Claro, es un cazador. Pues bien, Job 38, versículos 12 y 13. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Esto es un diálogo que Job tiene con Dios y Dios le dice esto a él. Y lo que le está diciendo es que pone la palabra alba, que sale de su lugar porque Dios lo establece así, para que ocupe los fines de la tierra, el oriente, pero además, y para que sean sacudidos de ella los impíos. ¿Os dais cuenta de lo que ahora nos decía Ángel? De ese tú y tú, ¿cómo van a quedar sacudidos los impíos por esa connotación que tiene alba en la segunda venida de Jesús? Es la limpieza, la selección. Por eso el color blanco. Piensa que cuando hacen las cubiertas del santuario, también hay el púrpura, el carmesí, pero también está el lino torcido. Y el lino es símbolo de pureza, es lino blanco. Y también en todo el santuario. Y en el mismo sacerdote, sobre un lino blanco, ponía todo el resto. Sí, sí. Ponía el efod, y bueno, el efod, sí. Incluso hasta los calzoncillos eran así. Sí, sí, sí. O sea, que realmente nos estaba dando ya una connotación que iba mucho más allá de lo que hasta ahora íbamos pensando. Todo hace referencia al lugar del trono de Dios, viniendo desde Oriente, desde Orión. Por tanto, alba es equiparable a la salida del sol por Oriente. Desde ese punto los impíos serán sacudidos
la segunda venida de Jesús será desde el oriente, desde Orión. Y así se mostrará la tierra. ¿Y de origen hablarás? Más adelante, Vale. sí, en su momento. Ahora mientras, ya veis que es la palabra que nos queda colgada, ¿eh? Vale. Luego veréis por qué y dónde lo vamos a asociar también, pero no hoy. Esta noticia la he recibido precisamente hoy y diréis, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando aquí? Instalada estatua de Cristo en la montaña de los querubines en Siria. Esto lo vamos a mostrar mañana en la conferencia que vamos a hacer sobre el repaso de noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero no voy a entraros en detalles ahora al respecto. Es una estatua que se va a hacer, bueno, que ya está hecha, ya se ha montado. Y ahora lo que me interesa de aquí es precisamente lo que vais a ver subrayado. Nos habla de las creencias islámicas. Y mirad qué nos dice. Porque esto es un monumento que se ha hecho para unificar, ¿verdad? En plan ecumenismo, para variar. Mirad lo que ahora nos dice, que esto puede ser el símbolo de la paz en todo Oriente Próximo, tanto para musulmanes como judíos y cristianos que puedan haber. Cristo es para todos. Todo el mundo musulmán también espera la segunda venida. Debe acaecer en la mezquita de los omeyas, donde, dicho sea de paso, yacen los restos de Juan el Bautista. En el Islam se considera que precisamente Jesucristo descenderá en el alminar blanco de la mezquita de Isa Bey, y entonces tendrá lugar la salvación de la humanidad. La imagen de la segunda venida es el símbolo de las tres religiones monoteístas. Queremos que el nombre de Cristo detenga el derramamiento de sangre en Siria. Y nuestra escultura seguramente es en el mundo la única escultura no del pasado sino del futuro. Es la escultura de la espera de la venida de Cristo. Y todos nosotros, la gente, tiene las esperanzas puestas en Cristo y no en las resoluciones políticas. Esperamos esta salvación. ¿Creéis que cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús no hará sucumbir al mundo islámico, yendo precisamente a este lugar en el alminar blanco de la mezquita de Isabel? Alba, blanco, Jesús viene. Fíjate que en la montaña de los querubines. La montaña de los querubines. Y que Sil... Bueno... Sí, dilo. No, dilo. Que Sil quería decir justamente en Siria, los dos querubines, que era un monumento a no sé qué. No recuerdo qué, pero es que curiosamente en Siria, la montaña de los querubines, que ponen la venida como el reflejo de Orión, otra vez aquí. Porque dicen que los querubines es creencia judía, es creencia cristiana, pero es creencia también islámica. Por tanto, es un lugar básico para unión en la persona de la segunda venida allí. Pero me refiero que también es Orión en la tierra para los musulmanes. Claro, para variar. Es el Quesil musulmán. Siempre, fijaos la importancia de los plagios satánicos. Es capaz de coger todos los detalles que Dios ha puesto, y luego vais a ver al final de esta conferencia, qué gran detallazo, cómo precisamente Satanás va haciendo sus plagios, sus extracciones de todo lo divino, para llevar a la confusión de las culturas desde el inicio del mundo hasta el fin. Para los que no recuerdan, que Sil era Orión en hebreo. Exacto. Que a lo mejor... Pues bien, dicho esto, y mirad, soy consciente que hay gente del mundo del Islam que sigue nuestras conferencias, porque algunos cuantos ya se han puesto en contacto conmigo muchas veces, y lo agradezco mucho, pero ya sabéis que nuestro deber es decir las cosas tal como son. Y creo que lo que estamos haciendo es no mostrar, sino demostrar todo lo que aparece en la Biblia y todos esos plagios satánicos, que evidentemente el diablo no se ha quedado quieto para nada y lo que hace es crear la confusión tanto como puede para llevar al mundo al gran engaño. Y por eso debemos abrir todas nuestras mentes, pedirle a Dios con toda la oración que convenga y el ayuno necesario, de que
debemos conocer la verdad y a partir de aquí realizar los cambios necesarios, porque lo que nos estamos jugando no es yo soy fanático de ser adventista, yo fanático de ser católico, yo de ser protestante, yo de ser musulmán, yo de ser no sé qué. No, lo que nos estamos jugando es la salvación y no caer en los engaños satánicos. Por eso, Dios solo puede trabajar en las personas que son sinceras. Estas son las únicas que son capaces de coger la verdad de Dios y abrazarla, aunque eso les cueste tener que echar por la borda años de su vida en los cuales estaban en el error. Y eso no siempre es fácil, para nada es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Desaprender es el problema. Es la parte más dura del ser humano. Negar todo lo que has aprendido, aunque sean bases totalmente irrefutables para el mundo, ponerte en manos de Dios y que Dios te vaya enseñando realmente lo que está equivocado. Y realmente nosotros cada día, mira que intentas ser lo más mente abierta posible, pero igualmente, sin darte cuenta, tienes cosas asumidas de toda una vida. Y cuando ves realmente cosas que te lo rompe todo, solo te puedes arrodillar y decir, bueno, enséñame lo que creas conveniente. Pues sí. Por tanto, ahora entramos en otra palabra que va a ser la clave que nos va a llevar a la sorpresa final de hoy, y es Gilgal. Y diréis, ¿y ahora por qué hablamos de Gilgal aquí? Pues vamos a verlo, y vamos a verlo con todo un proceso. Primero de todo, vamos a buscar en esta concordancia de la Reina Valera de 1960, donde aparece la palabra Gilgal. Aquí tenéis la relación de todos los textos. Lo que vemos automáticamente es que hay 3 puntos en concreto que subdividen los textos. El número 1 nos dice lugar cerca de Jericó, y hay toda una remesa de textos. Luego vemos punto número 2, ciudad en los montes de Samaria, donde aparece otro texto. Y después viene punto número 3, collado alto al norte de Betel, con 2 textos más. Y diréis, entonces, Gilgal es más de un lugar, ¿sí? Hubo y hay varios Gilgals que aparecen en la Biblia. Y a veces es difícil precisar qué secuencias de lo que nos narra la Biblia acontecen en un lugar o en otro. Dependiendo de varios factores, más o menos se puede determinar. Pero no es fácil. Una vez dicho esto, miremos este texto, 2 de Samuel 19, versículo 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Aquí estamos viendo un texto donde nos relaciona bastante Gilgal con Jordán, y además para recibir al rey. Ya estuvimos hablando sobre Jordán, sus significados. Ahora mirad 2 de Reyes 2, versículos del 1 al 7. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Un torbellino recordamos cómo es, ¿no? Todos hemos visto a veces cuando vas andando y de repente hace un poco de aire y se forma un torbellino que levanta algún papelito del suelo, alguna hoja o algo, ¿no? Cierta espiral. Hace una espiral, ¿eh? Bueno, con esto os hago la connotación para que recordéis todo lo que hemos tratado en puertas dimensionales. Nos sigue diciendo, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Mirad, la relación, Gilgal, descienden a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad.
Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante, a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y el texto sigue, versículos del 8 al 13. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Bien, a veces para identificar todos estos lugares es conveniente tener unos mapas cercanos para ir consultándolos. Y sabéis, aquí os he hecho la connotación, o mejor dicho, os he hecho un indicio un poco remarcado sobre el torbellino, el carro de fuego, con caballos de fuego que apartó a los dos. Todo esto ya lo tratamos en su momento. Esa expresión que utiliza Eliseo aquí, de Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Está hablando de su padre. ¿De quién está hablando? Como su padre en la fe espiritual, bueno, claro, Elías. Que era Elías. Sí. Pero además dice carro de Israel y su gente de a caballo, porque había sido un líder total de la nación de Israel. Pero además esto también tiene otra connotación. Padre mío es Dios. Y carro de Israel y su gente de a caballo, pues es como vinieron a buscarle a él, a Elías, con ese torbellino, que no esos carros de fuego con caballos de fuego. ¿Entendéis? Era un paralelismo. Elías estaba representando a Dios entre su pueblo y haciendo los prodigios necesarios entre todos. Y todo esto ya habéis visto dónde sucede. Gilgal, pasan por Betel, por Jordán, siempre unas zonas concretas. Es al este de Jericó esto, ¿eh? Sí, señor, al este de Vuelve Jericó. a pasar al este de Jericó. Sí. Y si eso debe ser cerca de donde Josué atravesó también. Por supuesto, porque es prácticamente la misma zona. Porque el Jordán termina en el Mar Muerto, Sí. no continúa. Y todo eso es una zona no sumamente extensa. Es que ahí se supone que se bautizó Jesús, Ahí se estamos. supone que descendió el Espíritu Santo, y si además hubo un ascenso, pues ahí, bueno, puerta a saco, ¿no? Totalmente. Elías se fue desde esos lugares hacia arriba, al cielo. Muy bien. Otro texto. Y por cierto, se volvió a parar el Jordán en el mismo sitio, o cerca del sitio donde pasaron, donde también se abrió el Jordán, Sí. para volver a pasar Josué. Era una repetición de la historia prácticamente para dar unas lecciones muy claras al pueblo. Vale. Amós 5, versículos del 4 al 8 nos dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal. Ya veis estos dos nombres que ahora nos están sonando, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Mirad cómo en 4 versículos nos está juntando unos nombres claves. Por un lado Betel, por otro lado Gilgal, por otro lado también tenemos Pléyades y por otro Orión. Todo esto
¿Con qué connotaciones? Nos dice, en este caso Amós hablaba profecía sobre su pueblo, el pueblo como siempre estaba haciendo el tonto, para variar, y ¿qué les está diciendo Dios? Pues no os fijéis en estos lugares así, como lugares ya tan sagrados, porque os habéis apartado de la verdad, del camino de lo justo. ¿Y qué dice? ¿Dónde nos debemos fijar entonces nuestra mirada? En las Pléyades y el Orión, el que las hace, que es capaz de hacer eso, volver las tinieblas en mañana. Cuando venga Jesús por segunda vez con el Padre y todos los ángeles del cielo, vendrá en una oscuridad total. ¿Y qué va a suceder? Que luego esa nube que parece negra se va a convertir en blanca por la gloria que hay allí, viniendo Dios con toda la gloria del cielo. Por tanto, las tinieblas pasarán a ser mañana, luz, y hará oscurecer el día como noche, porque esto es lo que va a suceder justo cuando Jesús vuelva. Y esto tiene una connotación especial de la cual también hablaremos cuando tratemos de la fecha del retorno de Jesús. Y sabían algo de Betel porque, lo que decías tú antes, sabían algo de Betel porque no busquéis a Betel. En Betel había algo que les atraía tanto, que les desviaba de la visión del Dios verdadero. Por lo tanto, había algo en Betel que les... No sé si era el nombre de Dios o algo parecido, pero algo había en Betel o en Gilgal que adoraban más que a Dios. Que les hacía coger más el símbolo, el reflejo, sí, que el tipo, que el original. Y luego veremos, y yo ahora entiendo ahora, por qué les dice esto de Gilgal y Betel. Claro. Luego, una vez más, nos dice el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Antes hemos visto también en Oseas 6.3, ¿no? Como la lluvia. ¿La lluvia qué es? Claro, es el agua del mar que se evapora, que va en las nubes y finalmente vuelve a descender sobre la tierra. Ya, y además que se habla de cómo las olas ocuparán el mar. Ocuparán la tierra. O sea que también hace referencia a la venida de Cristo, al oscurecer el día como noche, y también habla de cómo las islas se marcharán, se irán, quedarán sumergidas por el agua. Por lo tanto, también es un texto paralelo a la explicación de Mateo o de Lucas. Sí. Es totalmente de la segunda venida de Jesús. Y termina diciendo, Jehová es su nombre. Por si fuera poco. ¿Y por qué ahora hago una remarcación especial en decir Jehová es su nombre? Vinculado con Pléyades, Orión, segunda venida, derramamiento, agua. Ahora hemos dicho que todo esto tenía una connotación con otros dos nombres que había arriba, Betel y Gilgal. Quedaos con estos nombrecitos en la cabeza, y uno en especial que no es ningún nombrecito, sino que es Jehová, que es su nombre. Porque ahora vamos a ver, después de todo lo que vamos a mostrar ahora, algo que realmente os dará que todo esto no estaba puesto junto porque sí. Fíjate que luego dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, pero no habla nada de Berseba. No. ¿Vale? O sea, eran más importantes Gilgal y Betel que Berseba. Por alguna razón, Dios les quería demostrar que esas dos ciudades iban a ser destruidas y que no miraran lo material porque había que levantar los ojos si querían mirar algo al cielo, digamos. Pues mirad, ahora vamos a ver un atlas. Un atlas donde vamos a ver la ubicación de este lugar, Gilgal. ¿Veis este puntito en rojo? Hay el Mar Muerto. Lo que hay hacia arriba es el río Jordán, y subiendo un poco más arriba del Mar Muerto está precisamente marcado en este puntito rojo Gilgal. Ahora vamos a verlo también aquí. Y hay otras poblaciones alrededor. Pues esta es la ubicación.
Ahora entenderéis por qué cruzar el Jordán, etcétera, etcétera, porque estaba prácticamente allí al lado. Pero además, si volvemos atrás, os daréis cuenta de que hay otro tipo de poblaciones. Entre ellas, si miráis un poco a la izquierda del puntito rojo, no el primer punto negro, sino el segundo, nos habla de Betel, ¿verdad? Más abajo tenemos a Belén. Es para que os situéis. Y Jerusalén, bueno, no estaba tampoco muy lejos, ya lo veis abajo, aquí, al lado del Mar Muerto. Si vais a la izquierda, aquí, un poco más a la izquierda. ¿Dónde, qué buscamos? Jerusalén. Ahí, Jerusalén, donde tienes aquí. la flecha, está ahí. Jebús, Pues los jebuseos. Jebús, que eran los habitantes antiguos de Jerusalén, los jebuseos, a los cuales el rey David pues les conquista la ciudad. Mirad ahora qué significa Gilgal, porque ahora sí que es apaga y vámonos. Gilgal, bueno, espero que no lo hagáis, de apagáis. Gilgal, ¿qué significa? Círculo de piedras. Es probablemente el mismo sitio del primer campamento militar de Josué al oeste del Jordán. Sin embargo, algunos eruditos sugieren un Gilgal a 11 kilómetros al norte de Betel, conocido hoy día como Gilgileyeh. En Gilgal, Saúl fue recibido formalmente como rey por las tribus unidas de Israel. Allí fue recibido como rey. Ya veis que esto también tiene una importancia, ¿eh? Porque Jesús vendrá para que nosotros lo esperemos como rey, lo recibamos como tal. Dice que hay eruditos que está a 11 kilómetros al norte de Betel. Pero además, mirad por qué os he remarcado círculo de piedras, que es el significado de Gilgal. Hemos estado hablando de los plagios de Satanás, hemos estado hablando de esas puertas dimensionales, y ahora quizás recordaréis cuando un colaborador nuestro, que supongo que nos estará escuchando, desde México, nos escribió y nos relató una excursión que había hecho por cierto lugar de su país, donde precisamente él encontró que había un círculo de unas piedras muy extrañas, que después ya no encontró, por más que buscó, y que con un palo dio unos golpes, y allí eso era algo, y que por esa zona precisamente los ovnis, bueno, como si nada, aparecen debajo con de una las piedras. facilidad, exacto, sí, sí. Hablábamos de esas puertas dimensionales, círculo de piedras. Y Stonehenge, y etcétera, Claro. etcétera. Siempre hay esa relación, ¿no? El círculo como un lugar donde algo se manifiesta. ¿Qué hacen en espiritismo? No ponen círculo, velas en círculo, estrellas de 5 puntas y de 6 en círculo, cerradas en círculo, para que se manifiesten los espíritus, etcétera, etcétera. Es una apertura de una puerta dimensional. Pero ya veis, Gilgal precisamente tiene esa connotación, círculo de piedras, porque algo se manifestaba. Yo no sé si voy a liar a la gente, pero en el otro Gilgal, Sí. a este le podemos llamar Gilgal 1, si queréis, el Gilgal que está al norte de Betel, Que es lo interesante. el interesante para lo que estamos haciendo ahora. Y luego está el Gilgal 2, que le vamos a llamar 2, que es el que está al este de Jericó, y es la primera ciudad en la que se aposenta Es la conquista. Josué cuando cruza el Jordán y entra en la tierra prometida. Pues cuando se para el Jordán y bueno, pasan ellos, ponen el arca y pasan ellos en seco, resulta que coge 12 piedras, Una por cada tribu. una por cada tribu, las pone en Gilgal, pero el Gilgal 2, Sí. que seguro que era en el círculo, vamos, que como si lo viera ahora mismo, Ahora ya. ¿vale? Que luego pone otro círculo o otras piedras, 12 más, en el mismo río seco, también, como en conmemoración del paso en seco, Que luego las aguas vuelven a... y luego las aguas cubrirlas. vuelven a tapar. Pero recordemos que antes hemos dicho que también era la zona del bautizo, la zona de... ¿qué has dicho tú? De cuando De lo de Elías, o sea que ahí otra puerta, otro círculo. Sí. Curioso que sean 2 Gilgals, porque claro, de hecho hay muchos Gilgals porque son círculo de piedras, y si ponían círculo de piedras por todos lados,
Gilgal tiene que haber... Incluso hablan, ya lo veremos, de la connotación de que probablemente Abraham ya había hecho también allí altares de sacrificios. Una vez más, quemar grosura. Quemar grosura, ahí estamos. Bueno, pues dicho esto, que espero que no os haya liado el asunto, sino todo lo contrario. Espero que no. Estamos en Gilgal 1 ahora mismo. Veamos qué nos dice este comentario bíblico Moody del Antiguo Testamento, redactado por Charles Pfeiffer. Vamos a buscar la palabra Gilgal, que antes hemos visto también. Nos habla aquí sobre el arrebatamiento de Elías, y luego nos dice: aconteció, para la fecha de este suceso, etcétera, etcétera, nos remarca unos textos. Es evidente que el arrebatamiento de Elías tuvo lugar después de la muerte de Ococías, en un torbellino. Nos dice inserción retrospectiva. Tan solo la posibilidad del arrebatamiento de Elías era conocida en este tiempo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. El hebreo dice bajaba. Este Gilgal es más alto que Betel y está en Efraín, cerca de Silo, el moderno Gil-Gileyeg. En Amós 4.4 y en Oseas 4.15 es mencionado juntamente con Betel como asiento de un falso culto a Dios. ¿Entendemos algo más y ahora? Por eso Dios les decía que lo negaran ya de una vez. Donde era lugar de culto a Dios, pasó a ser lugar de culto a Satanás. Satanás ya había hecho su cambiazo y había conseguido llevar a la gente al camino totalmente opuesto al de Dios, suplantando lo que Dios ya tenía allí. Nuevo comentario bíblico, nos vuelve a hablar también de Elías y Eliseo, van al Jordán, nos habla de Gilgal, evidentemente no la que estaba situada en el valle del Jordán cerca de Jericó, sino otra cerca de Betel. No la 2, sino la 1. Descendieron a Betel. Sanda supone que estaba cerca de Baal-Salisa, bien en Kirbet Sarisiyeh, nos dice 25 kilómetros al norte de Lida, o en Kef Tuelt, 28 kilómetros al norte de Lida, y sugiere que Gilgal era Gil-Gileyeg, a 11 kilómetros al oeste de Kereth Tult. El relato parece indicar que el Señor había dado a conocer su plan no solamente a Elías, sino también a Eliseo y a los hijos de los profetas. Ya veis que una vez más, ahora nos vuelve a situar este Gil-Gileyeg a 11 kilómetros. Está a 11 kilómetros de todos lados. Sí, sí. Pues, ¿qué aparece ahora aquí? En este Western Palestine, que ya veis qué curioso emblema tiene, del cual hemos hablado en distintas conferencias. Esto no es nada nuevo, es del año 1838, si no recuerdo mal. Vamos a ver que nos aparece también la palabra Gilgilia, que es Gil-Gileyeg. Y ya veis que el nombre va cambiando dependiendo del tiempo también, ¿no? Y ahora vamos a entrar en esta enciclopedia bíblica, traducida totalmente automático, estaba en inglés, se traduce al español, y nos hace referencia a Gilgal. Bien, aquí nos habla un poco de lo que hemos dicho ya sobre el nombre, donde aparece Gilgal de Josué, la 2. Que es la 2. Luego nos va hablando de más cosas, el famoso santuario en Gilgal, esto debemos tenerlo presente, algo se hacía allí, ya lo veis. Sigue hablando, todo esto os lo paso despacio porque si queréis leerlo después de teniendo las imágenes en casa, pues perfecto. Nos vuelve a hablar de Betel, la conjunción con Gilgal, ya veis, Gilgal por Betel, y bueno, sigue haciendo mención a Gil-Gileyeg, no está lejos de Silo, y después nos dice también a Gilgal por Gerizim, otro lugar, bueno, en fin. Aquí tenéis toda la historia al respecto para que podáis buscar detalles. Otros Gilgals, ya veis, hay más. Y eso sí, cerca del Jordán. Aquí tenéis el mapa donde aparece, no sé si lo veis, esto es algo actual ya, extraído de internet, donde vemos que está marcada Gil-Gileyeg, que es esto de aquí, que es la actual Gil-Gilia. Y abajo, no sé si os dais cuenta que verticalmente, si vamos hacia el sur, encontramos Betel. Pues bien, aquí tenéis además coordenadas, etcétera, de ese lugar. Ahora nosotros vamos
una vez situados con Gilgal y que estas cosas extrañas pasaban en estos lugares llamados Gilgal, y nos centramos en uno en concreto y ya veréis luego por qué, nos vuelve a llevar a que arriba como abajo, reflejo de Orión. Pues bien, ¿recordáis esta imagen que ya mostramos en su momento, donde las montañas de la zona, entre ellas esos sombreados que causan vistas por satélite, forman en hebreo ciertos nombres bíblicos? Pues entre ellas está, ya lo sabéis, Luz, que era Betel, también aparecía Efraín, Hashem, nombre de Dios. Pues bien, Jerusalén lo veis indicado a la derecha, ¿eh? O sea, ahora si lo viésemos en comparativa con los mapas que hemos visto antes, es como si hubiésemos cogido el mapa y lo hubiésemos hecho caer hacia el lado izquierdo. Sí, el norte está a la izquierda aquí. Exacto. Por tanto, mirad bien, esto que evidentemente quien quiera creer que es una casualidad, que estos nombres salen porque sí, pues que lo crea. Que lo crea. Si alguien cree que el hombre ha tenido la facultad, el poder de transformar las montañas, cortándolas, yo no sé cómo, para que salgan los nombres tal como aparecen, pues enhorabuena, vaya pedazo de hombres deberían hacer esto. Quien no quiera reconocer que Dios ha marcado la tierra con su nombre, que no lo crea, pero ahí está, ahí está. ¿Qué hombre es capaz de hacer esto? Nadie. Pues después de ver que hay este sello de que la tierra es de Dios y justo ese lugar, muy concretamente, y ya hemos visto el porqué tantas veces, ahora nosotros vamos a terminar con un vídeo. Un vídeo que mientras lo estáis viendo, Ángel nos lo irá comentando porque lo ha preparado él mismo. ¿Sabéis? Él me llamó, me dio una serie de nociones sobre unas cuestiones de las que estábamos hablando, me planteó unas cuestiones y a partir de allí empezamos a tirar del hilo. Y realmente lo que sospechamos, pues resulta que es verdad. Lo que vais a ver ahora os va a dar la comprensión que Satanás solo ha plagiado las cosas de Dios. Luego lo vamos a comentar más después de ver este vídeo, con lo cual vamos a terminar prácticamente. Pero mirad ya el título que os hemos puesto. Este vídeo es Orión, Israel, pirámides. Dicho así diréis, ¿cómo? ¿Pirámides en Israel? ¿Ha habido pirámides? Bueno, vamos a comentarlo después, porque ahora lo que vamos a hacer es entrar el vídeo y mientras vais viendo unos mapas en los cuales Ángel ha hecho un montaje espléndido, vais a comprobar que realmente las casualidades no existen. Cuando quieras, Ángel, todo para ti. Bueno, voy a intentar, vamos a parar un momento para preparar el vídeo, pero voy a intentar coordinarme con la sala y porque no tiene sonido lo tendré que ir comentando yo. Hablas de la sala de conferencias virtual, lo digo por los que sí. Esto no lo están siguiendo, no lo seguirán en directo. Aquí estamos viendo la disposición de las ciudades, como hemos dicho antes, Gilgal, Betel, y concretamente el nombre de Dios, y Jerusalén, concretamente el lugar de la crucifixión. Ahora vemos unas ampliaciones de lo que sería el punto rojo el monte Gilgal, que es como describe la Biblia, al norte de Betel, de donde descendió Elías. Ahora veremos una ampliación de Betel, con los 3 puntos rojos que están dentro de las 3 montañas que forman el nombre de Jesús, el del nombre de Dios, perdón. Y abajo la ampliación de Jerusalén, con el punto rojo, que es el punto de crucifixión de Jesús, según los descubrimientos de Ron Wyatt, y el punto amarillo encima de la explanada de las mezquitas, que es donde estaría el templo de Salomón en su momento. Y ahora vamos a las pirámides, y diréis, ¿qué hacen las pirámides aquí? Las de Egipto, ¿eh? Las de Egipto, las que forman el cinturón de Orión. Exacto. Si estas pirámides las giramos exactamente 140 grados al este, o sea, menos 40 grados,
al este, y las colocamos encima de estas 3 ciudades que os hemos mostrado, vais a ver una más que sorprendente coincidencia. Como podéis ver, al hacer transparencia en las pirámides de Egipto, hay una concordancia entre Gilgal, Betel y Jerusalén, casi en el centro de las pirámides. Volvemos a poner el nombre de las ciudades y ahora haremos un pequeño dibujo alrededor del perímetro de estas 3 pirámides para que quizás con el dibujo hecho pues, por ordenador y haciendo una cruz cruzando los vértices, veremos como el centro de la pirámide cae casi justo en las zonas, por no decir justo en las zonas, donde están marcadas las 3 ciudades. Si seguimos aplicando la inclinación que hemos visto de 140 grados y nos quedamos sobre todo con la última, el lugar de la crucifixión, vamos a ver que coincide exactamente con la inclinación desde el punto de la crucifixión hasta el punto donde estaba el templo de Salomón. Y justamente en la parte derecha del templo, que es la entrada del templo, que es donde estaba el qué, en el atrio, el lavacro y el altar de sacrificio, que simboliza a Jesús. Yo no sé cómo se os ha quedado el cuerpo, pero yo cada vez que lo veo me quedo no hay palabra. Clavado, sí. ¿Veis que la inclinación es 40 grados negativos también? Justo 40 hacia el este. Es un nombre más que bíblico, el número de Dios también. ¿Qué es la imitación? Creo que ahora lo tenemos bastante claro. Pues nada. Bien, pues sabéis, cuando uno ve esto, es cuando realmente se queda sin palabras. Y bueno, me las he de buscar para decir lo que ahora debo decir, porque realmente es algo que cuando vimos cómo coincidía nos quedamos realmente perplejos. Si podemos alegar de que no, es que las pirámides se construyeron como reflejo de Orión y eso es lo primero y esto ha sido una copia, tenemos un grave problema, porque ¿qué estaba antes? ¿Las pirámides o los montes? Cuando vemos el monte donde aparece el mismísimo nombre de Dios, ya no digo el de Betel y los demás, sino el mismísimo nombre de Dios, montañas de unos 900 metros de altura, que son cordilleras, que es una serie de montes seguidos, que no es solo una montañita y ya está, donde hace ese sombreado en el cual se muestra el nombre de Dios, y vemos como todo superpuesto encaja a la perfección con la disposición de las estrellas del cinturón de Orión. ¿Quién pensamos que estaba plagiando? ¿Quién? Desde luego, si esa coincidencia en esos lugares es así, ahora entenderéis, y es lo que vamos a tratar en la próxima temática, por qué Dios eligió Jerusalén como su ciudad. Que evidentemente algo ya sucedió allí muchos años atrás, antes de los jebuseos, cuando había un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Salem, lo que fue Jerusalén. ¿Por qué Dios había elegido ese lugar? ¿Por qué Dios había puesto además su nombre en esa montaña? ¿Y por qué Gilgal estaba justo ubicado allí, como círculo de piedras? Otro monte. Y Mirad, Elías desciende de allí. O sea, ahí debía estar adorando con Eliseo, viviendo, no sé, pero desciende de allí, es el principio del viaje. Sí. Y Elías no adoraba a dioses falsos. Los falsos ya veis que son amonestados en otros textos, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que después de ver esto, cualquier persona que tenga un poco de entendimiento en sus cabezas, se deberá plantear seriamente si Dios existe o no existe, si esto lo han hecho los extraterrestres o quién lo ha hecho, que los egipcios venían de donde venían o no venían, y darse cuenta
después de analizar todo lo otro que hemos presentado, que solo hay una explicación lógica, coherente y absoluta, únicamente indecible, incontrarrestable, que es que Dios ha hecho las constelaciones, Dios tiene su trono en Orión y ha hecho el reflejo en la tierra, donde precisamente se muestra una vez más que, tal como decía Jesús, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Porque así va a ser finalmente cuando todo quede consumado en la segunda venida de Jesús. Su voluntad arriba, su voluntad abajo, definitivamente y por todas. En fin. Siempre me había preguntado por qué el templo estaba al sureste de la zona de crucifixión, porque si os fijáis siempre es de norte a sur, Dios en el norte y el resto en el sur. Y la verdad, cuando vi esto, pues dije, clarísimo. Pues debe ser por eso, ¿no? Debe ser por eso. Bueno. Pues a nosotros solo nos queda que dar gracias a Dios por mostrarnos estas cosas de las cuales no teníamos ni idea hasta hace unos días. Hasta hace unos horas días. O sí. 2 días quizás. ¿Sabéis? Cuando el Espíritu Santo trabaja y hace entender cosas, desde luego el ser humano solo puede hacer que darle gracias, porque no podemos hacer otra cosa. Y la verdad es que esperamos que todo lo que estamos mostrando aquí abra los ojos a tantísima gente que quiere creer en otras cosas que no son ciertas, o que creen cosas que no son ciertas pensando que son correctas, que si Anunnakis, que si en fin, religiones distintas, que si creencias. La Biblia es la Biblia, y estamos demostrando continuamente cómo todo lo bíblico no falla para nada, y Dios nos está advirtiendo. Y sabéis, vuelvo a hacer una incidencia clara, a remarcar el texto de Oseas 6 del 1 al 3. Ahora que hemos visto todo esto durante estas últimas conferencias, y sigo diciendo, analizad ese texto, porque allí nos dice cuándo volverá Jesús. Todo esto que estamos mostrando coge toda la significación del mundo. ¿Sabéis? No podíamos hablar de la segunda venida de Jesús, de la fecha de la segunda venida de Jesús, hasta que antes no mostrásemos ciertas cosas. Gracias a Dios, ahora nos ha mostrado muchas cosas que nos eran necesarias para poder presentar este tema. No sé los días que podremos tardar en presentarlo, porque antes nos gustaría terminar de ampliar esta temática con una serie de detalles que aún nos van a dar un más grande vislumbre. Pero desde luego quizás el momento se está acercando. Y esto ya no son bromas, porque quiero decir, y os lo he de decir claramente, nos quedan pocos años para el retorno de Jesús. Si nos está dando esta luz, ahora por algo es. En fin, por mi parte nada más. No sé si Ángel quiere añadir algo. Creo que la imagen ya por sí sola vale más en mis palabras. Pues por tanto, espero que al menos todo esto sirva para que adventistas y no adventistas, que sean personas sinceras, eso es lo esencial, reconozcan a Dios como su creador, su redentor, que pagó el pecado por nosotros y el que nos va a venir a buscar dentro de poco, pero que pide algo de nosotros, y es la santificación. Y nos debemos preparar porque nos quedan muy pocos años para ese momento. Va a venir lo peor que nos podemos llegar a imaginar a partir de, casi ya. Y por tanto, si queremos estar con Dios y no sufrir esos flechazos en esas decisiones que nos aparquen a nosotros y nos dejen aquí, pues debemos consagrarnos al Señor. No queda otra. En fin, pues sencillamente os dejo con que, si Dios quiere, vamos a proseguir la temática dentro de unos días. Y aún hay esta temática quizás para 2, 3 conferencias, no lo sé.
No sé si mientras Dios irá mostrando más cosas, pero la verdad, nosotros cada semana nos quedamos más maravillados de lo que Dios está mostrando. Que Dios os bendiga a todos. Igualmente.